que me gustaría que algún día pudiésemos analizar, usted y yo, la primacía, cuando se habla de la primacía claro. de Pedro Yo le Sánchez. propongo unos 4 encuentros, y en 4 encuentros yo creo que puede haber más riquezas. Bueno, y dijo, vamos ahora a dejarle, hermano, que va a hablar sobre el diezmo. Hermano, antes de hablar sobre el diezmo, debo recordarle a los hermanos que nos están viendo en las cámaras que hasta ahorita se integraron. Él es el hermano Eduardo Gutiérrez y yo soy Luis Toro, y estamos compartiendo. Y el tema que vamos a tocar es el tema del diezmo. El hermano va a exponer. Hay momentos donde ustedes no van a estar de acuerdo con él, pero tienen que aprender a ser educados y a escuchar. El hombre sabio sabe escuchar y sabe hablar. Ciertamente somos mayoría, pero tenemos que... Él va a hablar, yo voy a hablar, y las cosas van a quedar muy claras. Ustedes simplemente tienen la escritura y tienen la inteligencia que Dios les ha dado, van siguiendo y no hay ningún problema. Bueno, con ustedes pues el hermano Eduardo. El tiempo, árbitros, pide tiempo a partir de ahora. Entonces yo no vine aquí a defender el diezmo de Israel. Eso quiero que quede más que claro. Gloria sea el Señor. Ahora, si no practicamos el diezmo de Israel, ¿qué diezmo practicamos? ¿Qué diezmo practicamos? Vamos a ver, para entender que practicamos el diezmo de Melquisedec. Vamos a buscar Génesis capítulo 14, verso 17 al 20. Este era un diezmo tan solo del 10%. Cuando volvía de la derrota de Kedor, Laomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham, y Abraham le dio los diezmos de todo. Abraham le dio los diezmos de todo. Vamos a ver que esto fue mucho antes del pacto del Sinaí, mucho antes de que Dios le diera las leyes a Moisés y existiera el diezmo levítico, el diezmo judío. Gloria sea al Señor. Ahora, ¿por qué nosotros seguimos practicando el diezmo de Melquisedec? Porque está profetizado en el Salmo 110, verso 4, que Cristo iba a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a leer el Salmo 110, verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vamos a entender que el orden de los sacerdotes de Israel era el orden de Aarón, el orden levita, de la tribu de Levita. Pero Jesús no vino de Leví, sino vino de Judá. Así que es un sacerdocio completamente diferente al sacerdocio levítico. Eso es importante que ustedes lo comprendan. Ahora, esta profecía fue cumplida en Hebreos capítulo 5, versos 5 y 6. Hebreos capítulo 5, versos 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, Jesucristo es sacerdote para siempre según el orden de ¿quién? El orden de Melquisedec. ¿Y qué recibía Melquisedec? Melquisedec recibía los diezmos, porque Abraham, el padre de la fe, le pagó los diezmos a Melquisedec. Bien, vamos a entender ahora, vamos a hacer una leve comparación entre el sacerdocio de Melquisedec, el cristiano y el católico. Bien, vamos a entender que el sacerdocio de Melquisedec es un sumo sacerdote y todos los demás son sacerdotes. Vamos a buscarlo en Hebreos capítulo 6, verso 20. Hebreos 6, 20. Hebreos 6, 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Para que haya un sumo sacerdote tiene que haber, ¿qué cosa? Tiene que haber sacerdote. El Señor dice en su palabra que Jesús entró como precursor, el primero. Nosotros veníamos después. Y entró ¿bajo qué orden? Bajo el orden de Melquisedec, no bajo el orden de Leví.
está bien claro. Ahora vemos que en la Iglesia Católica hay un sacerdote solamente y está el pueblo entero. Él es el sacerdote, él es el que consagra. Él puede decir que ustedes también lo son, pero si lo fuesen podían hacer todas las cosas que él hace. Ahora, en mi iglesia, en cualquier iglesia evangélica, el creyente puede hacer exactamente todo lo que puede hacer el pastor. Absolutamente. Es decir, absolutamente lo puede hacer. Nosotros practicamos el sacerdocio de Melquisedec, no el sacerdocio levítico. Vamos a entender esto, que los diezmos, es decir, nosotros no practicamos el diezmo de Israel, sino el diezmo de Leví, es decir, el diezmo de Abraham. Gloria sea al Señor. Vamos a estudiar esto más profundamente. Ahora vamos a ver qué va a alegar o qué puede alegar el hermano Luis cuando él venga en su intervención. ¿Qué puede alegar sobre esto? Porque seguro está que no se va a quedar con la boca cerrada. Va a tratar, gloria sea el Señor. Él ahí se está embullando y embullando, pero vamos a ir allá. Entonces yo lo voy a recibir con los brazos abiertos. Y ahora voy a exponer cómo lo voy a recibir. Bien. Primeramente, lo primero que él puede hacer es atacar al diezmo judío. Es decir, que era para los levitas, que era para los pobres, que era tan solo en alimento. ¿Cuántas veces el católico ha sido enseñado en esto? Los cristianos evangélicos cobran diezmo y eso era tan solo en alimento. Bien, ya expliqué que nosotros no practicamos el diezmo de Israel. Así que lo que él hable en contra del diezmo judío no nos va a afectar absolutamente en nada, porque vamos a estar hablando de cosas muy diferentes. Completamente cosas muy diferentes. Abraham no le diezmó en frutas a Melquisedec. Vamos a entender eso. Bien, así que eso es un argumento inválido en este debate. Si él debate contra un mesiánico, si él debate contra un judío, entonces sí, pero está debatiendo con un cristiano evangélico. No practicamos el diezmo de Israel. Hay que entender eso. Bien, lo otro que puede hacer es atacar al sacerdocio de Melquisedec, como que ya no puede recibir diezmos, es decir, su derecho a recibir diezmos, y para eso puedo usar una, vamos a decirle, falacia, no porque él use falacia, sino porque esto se ha usado mucho, y es la falacia de la única vez. Es decir, muchos dicen que la única vez que Abraham diezmó fue del botín de guerra. Entonces, de lo único que se puede diezmar es del botín de guerra. ¿Por qué esto es una falacia? Es decir, es un argumento falso. Porque no existe otra referencia para compararlo. Por ejemplo, si Abraham hubiese ido a ver 3 o 4 veces a Melquisedec y de las 3 o 4 veces una sola hubiese diezmado el diezmo del botín, entonces había referencias con que compararlo. Pero si es la única vez que ellos se encuentran en toda la escritura, y si yo usara esa falacia, pues diría que Melquisedec lo único que recibió en toda la escritura fueron los diezmos, así que lo único que se le puede dar a Cristo son diezmos. Fuera una falacia, la falacia de la única vez, porque no hay otra referencia. Entonces espero que él no use esa falacia, pero si la usa, entonces ya está explicado. Gloria sea al Señor. No existen referencias para poder comparar, por lo tanto no se puede usar el argumento una sola vez. Bien, es decir, esto es importante que nosotros lo comprendamos. Vamos a ver también la falacia que se ha usado mucho para criticar el diezmo de Abraham, y es la falacia del botín de guerra, que solo se le podía dar en los diezmos a Melquisedec del botín de guerra. Ya no es de la única vez, ahora es del botín de guerra. Vamos a ver que este falso argumento contradice la escritura. Vamos a buscar Hebreos capítulo 7, verso 1 y 2, en el cual dice que Melquisedec es rey de paz. ¿Cómo el rey de paz va a aceptar diezmos de botín de guerra? Y peor aún, como único que puede recibir él, porque si se lo recibe todo, entonces toda ganancia, si sea de botín de guerra o no botín de guerra, se le puede traer. Pero si él es rey de paz y solo acepta diezmos de botín de guerra, eso sería una contradicción en la escritura, y nosotros los cristianos no podemos creer que la escritura se contradice. Eso es lo que en los ateos. Nosotros no. Vamos a leer Hebreos capítulo 7, verso 1 y 2. Gloria sea al Señor.
Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía. Disculpe. Amén. Gloria sea el Señor. Es decir, rey de justicia, rey de paz. Sería quebrantar la escritura si nosotros creemos que Melquisedec solo puede recibir diezmos de botín de guerra, porque es un diezmo de muerte, es un diezmo de guerra. Ahora alguien puede decir, no, pero es que Dios en el Antiguo Testamento mandó a guerrear y... No. Vamos a ver que antes de Moisés, todos los hombres de Dios fueron hombres de paz. Abraham lo fue, Job lo fue, Noé lo fue, todos eran hombres de paz. Antes de que el pueblo de Israel entrara a Canaán a tomar la tierra por posesión, todos los hombres de Dios fueron hombres de paz. Y el sacerdocio que reinaba en ese tiempo, ¿cuál era? Era el sacerdocio de Melquisedec, no el sacerdocio de Leví. Vamos a entender esto, gloria sea el Señor. Además, si alguien quiere decir que solamente a Melquisedec se le dan los diezmos de guerra, yo digo que yo le doy los diezmos de guerra porque el cristiano vive una guerra espiritual todo el tiempo. Gloria sea el Señor. Dice Efesios capítulo 6, verso 12. Vamos a leer Efesios 6, 12. Y el que crea que el cristiano vive en paz es porque no ha leído la escritura. Porque hay una guerra espiritual y libramos cada día la guerra espiritual. Así que traemos los diezmos del botín de guerra a nuestro gran sumo sacerdote. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora podemos hacernos una pregunta. ¿Pidió Melquisedec los diezmos? No lo hizo. ¿Y entonces por qué Abraham se lo dio? Porque era una ley. Es decir, era una ley. Si no te piden algo, ¿tú lo das? No. A no ser que tú sepas que sea lo correcto hacerlo. Ahora, Melquisedec no vino y le dijo, Abraham, dame los diezmos. No lo hizo. Sino que Abraham, cuando se encontró delante del gran sumo sacerdote de nuestra fe, alabado sea el Señor, se vio en la obligación de diezmar. No hubo predicación. Melquisedec no le tuvo que decir, Abraham, tienes que diezmar porque si no le robas a Dios. No. Abraham era un hombre de fe. Y los hombres de fe actúan y obran conforme a la ley de Dios siempre. No hay que convencerlos de obedecer. ¿Cuántos están entendiendo? Alabado sea el Señor. Vamos a entender algo que dicen que era una costumbre pagana. Vamos a entender que Dios no se complace en ofrendas no gratas. Vamos a leer Mateo. Primero vamos a recordarnos la historia de Caín. ¿Qué les trae Caín a la mente? Le ofrendas algo a Dios que no le agrade. ¿Y qué te pasa? Dios te desecha. Amén. Ahora vamos a ir a la escritura, Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Gloria sea al Señor. Ahora, algo que se les olvida a los que dicen que Jacob simplemente estaba haciendo un voto, estaba comprando a Dios, porque ellos dicen, no, Jacob lo que estaba era poniéndole condiciones a Dios. Si me bendices, si vas conmigo, si eres mi Dios, entonces yo pagaré tu diezmo. Esto es falso. Vamos a leer Génesis 28, que es el mismo pasaje, Génesis 28, vamos a leer el 13, el 14 y el 15. Ya Dios le había prometido todo eso. Todo eso ya era una promesa de Dios antes de que Jacob prometiera diezmar. Vamos a leerlo. Vio también que Yahvé estaba sobre ella y le decía, yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac.
La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía, y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra y por tu descendencia. ¿Cómo iba a comprar a Dios con el diezmo si a Dios se lo había prometido todo? Eso contradice también la Escritura. Contradice la Escritura, es un argumento completamente inválido decir que Jacob estaba tratando de comprar a Dios. Si me bendices, entonces yo diezmo. No, porque ya Dios le había prometido bendecirlo. Jacob estaba cerrando el pacto. Cerrando el pacto, porque cuando Dios es contigo, tú eres con Él. Cuando Dios es contigo, entonces viene tu parte, ¿verdad? No es solo la parte de Dios, también viene la tuya. Tú tienes que entonces decir, ok, lo correcto que yo tengo que hacer en la fe es esto, esto y esto. Señor, voy a hacer esto y esto y esto, porque sé que es lo correcto, porque tú estás conmigo y me has prometido bendecirme. Entonces no hay compra de Dios ninguna. Dios no se puede comprar. Gloria sea el Señor. Estamos viendo simplemente el actuar de un hombre de fe. El actuar de un hombre de fe que sabe que Dios le ha favorecido y entonces Él va a cumplir, gloria sea el Señor, todas las cosas que Él tiene que hacer. Es decir, dos de los hombres más importantes de la fe, ojo, diezmaban. Estas van a ser unas preguntas bien importantes para hacerle a Luis. No está obligado a responderla, esto es solo, y no se la hago tan solo a él, sino a todo el que esté en contra del diezmo. Bien, son preguntas muy sencillas, pero hay que tirarle foto también. Gloria sea al Señor. Aleluya, alábale que él vive. ¿Por qué Abraham diezmó el 10% y no otro por ciento? Parece una pregunta sencilla, pero ¿por qué no diezmó ofrendó el 9 o el 19 o el 25 o el 32? Vamos a entender algo que si leemos ahí en Génesis capítulo 14, vamos a ver que Abraham no quería nada de eso porque él le entrega todo lo demás a los reyes. Así que bien, Abraham pudo haberle dicho a Melquisedec, te doy el 90% de todo, pero no lo hizo. Solamente dio el 10%. Tírale foto a ese número. Tírale foto. Sí, no es necesario, gloria sea al Señor. Ahora, sí, Génesis 14. Ok, el 23 dice, desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Se lo devolvió todo a los reyes. Así que Abraham no quería absolutamente nada de eso. ¿Por qué no dio el 90%? ¿Por qué no dio el 80%? ¿Por qué no dio el 70%? No lo dio. Él dio exactamente el 10%. Ahora, ¿por qué razón Jacob tampoco prometió otro por ciento? No prometió el 14, ni el 9, ni el 5, ni el 25. Prometió el 10%. La única manera de entender esto es que había una medida impuesta por Dios que tanto Abraham como Jacob conocían que era la correcta para darle al Señor. Porque esto no es una mera coincidencia de que alguien dijo, ok, voy a dar solamente el 10% de todo. No, había una medida establecida por Dios. Estos hombres conocían a Dios. Vamos a entender algo, y es que agradar a Dios con una ofrenda voluntaria es sumamente difícil. Y vamos a entender esto. Primeramente, vamos a recordar la escena de Caín. Ahora vamos a entender algo que sí, la Escritura dice que Dios bendice al dador alegre. Pero ¿qué es el dador alegre? Y esto es algo importante entenderlo. Tírenle foto a él. Dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 9, verso 6. 2 de Corintios capítulo 9, verso 6. Para que vean qué cosa es un dador alegre. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Ya, ahí, vamos a dejarlo. Gloria sea al Señor.
el que siembra escasamente, también segará ¿cómo? Escasamente. Así que cuidado con eso del dador alegre. Ahora, hay una medida establecida por Dios que nosotros sabemos que le agrada porque los padres de la fe usaban esta medida. Y ojo, estos hombres no tenían absolutamente nada que ver con el pacto del Sinaí. Ahora vamos a ir a Lucas capítulo 21 y se van a asustar más con esto de la ofrenda voluntaria. Lucas capítulo 21. Versículo. Desde el primero. Okay. Alzando la mirada, vio a unos ricos que echaban sus donativos en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas y dijo: les digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque todos estos han echado como donativo de lo que les sobra. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesita, todo lo que tenía para vivir. Aleluya. Cuidado con la ofrenda voluntaria, porque el Señor, cuando hablaba de ofrenda voluntaria en la Escritura, está hablando de sembrar escasamente, recogerás escasamente. Y está hablando de que el Señor no dijo: oh, deténle la mano a la viuda para que no lo eche todo. No, Él no dijo eso. Él se agradó en que la viuda lo echara todo. ¿Cómo sabes tú la medida que va a agradar a Dios cuando tú le des? No la sabes. Ahora, la Escritura te da una medida que usaron los padres de la fe. Y la usó Abraham y la usó Jacob. Y la medida es el 10%. Tú tienes la plena certeza de que esa medida agrada a Dios. ¿Por qué razón? Porque está en la Escritura. Está en la Escritura. Ahora vamos a una falacia también muy usada por los que critican el diezmo, y es la falacia de la ofrenda voluntaria. Es decir, los que critican el diezmo dicen que ya la iglesia no está obligada a dar diezmo, sino que cada uno da conforme a lo que propuso en su corazón. Es decir, la ofrenda, dice que lo que ahora es la ofrenda, y la iglesia tiene que vivir no de los diezmos, no tiene que subsistir de los diezmos, sino que de la ofrenda, de la limosna, de lo que voluntariamente. Bien, vamos a ver que esto es falso. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 16. El verso 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, y según haya preparado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vamos a detenernos ahí. Primeramente hay algo que tenemos que tirarle foto, y es para la ofrenda. ¿Para quién? De los santos. ¿Cuáles eran los santos? Era la iglesia de Jerusalén, no la iglesia local. Ahora, Pablo les ordena cada primer día de la semana separar algo. Pero ¿qué va a pasar con eso? ¿Quién va a venir a llevárselo? Va a venir a llevárselo Pablo, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que dice? Verso 2. 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bien, supongamos, esta es una iglesia católica, todos los que hay aquí supongamos que son católicos, algunos son cristianos evangélicos, pero supongamos que ahora ustedes van a seguir las instrucciones o van a seguir esta teología de que la iglesia solo se sostiene con ofrenda. Bien, ustedes cada día, primer día de la semana, van a guardar algo y luego va a venir alguien y se lo va a llevar. ¿Con qué se sostiene esta iglesia? Era la ofrenda misionera, ofrenda para los santos. La iglesia, la Escritura jamás recomienda en el Nuevo Testamento ninguna ley ni ningún mandamiento sobre el sostenimiento de la iglesia local. Todas las veces que el Nuevo Testamento habla de ofrenda, lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 8, verso 1, 2 de Corintios 8, 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios
que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Sigue. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Sí, continúa. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Déjalo ahí. ¿Este servicio para quién? Para los santos. Es decir, todas eran ofrendas misioneras. Pero si Pablo venía y recogía todo lo que ellos daban, entonces ¿con qué la iglesia local subsistía? Las ofrendas nunca han sido para sostener la iglesia local, sino siempre para sostener el ministerio misionero. Es decir, los santos de Jerusalén, los perseguidos, las viudas en Jerusalén, los viajes misioneros de Pablo. Gloria sea el Señor. Vamos a entender que esto está también en Romanos capítulo 15, verso 26. Cuando ustedes les enseñen que las ofrendas es la manera de hacer subsistir la iglesia local, díganle, búsquenme un verso de la palabra. Esto le gusta decirlo al hermano Luis. Búsquenme un verso de la escritura donde hable que se sostiene la iglesia local con las ofrendas. Eso no existe. Vamos a leer. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. En Jerusalén. Es decir, todas las veces que Pablo habla sobre ofrendas voluntarias, lo habla siempre de manera misionera, llevando dinero ¿para dónde? Para los santos de Jerusalén, para otras iglesias. Nunca Pablo habla del sostenimiento de la iglesia local. Así que esto de que la iglesia se sostiene con ofrenda, no hay un verso en la escritura que lo ampare. Ninguna. Gloria sea el Señor. No hay instrucciones para la iglesia local, ninguna. Ahora, ¿qué pasaba? Recordemos que la mayoría de los primeros cristianos eran judíos, o judíos naturales, o judíos prosélitos. Ellos conocían la fe de Abraham, conocían la fe de Jacob, conocían de la manera que el ministerio judío se sostuvo. Ellos conocían el diezmo. Pablo no tenía por qué enseñárselo. Esto es importante que nosotros comprendamos. Es importante que nosotros comprendamos que la iglesia seguía las pisadas de Abraham. No es que estamos cometiendo pecados si decimos que Génesis a Malaquías es el Antiguo Testamento, siempre y cuando entendemos que esto tan solo es una tradición, no es realmente es decir, algo teológico. No es lo mismo antiguo pacto que nuevo pacto. Es decir, no confundamos antiguo con nuevo pacto, porque si vamos a entrar en los pactos, entonces no solo hay dos testamentos, hay más. ¿Por qué razón? Porque antes del Sinaí había entonces un testamento, después del Sinaí otro testamento, y entonces después de Jesucristo otro testamento. No. El único que murió y dejó un testamento se llama Jesucristo. Hebreos capítulo 9, verso 16 y 17, ya lo leímos. Así que no confundamos pacto ni ley con testamento. Ahora vamos a entender algo. ¿Cómo vamos a llamar algo viejo o antiguo si todavía todo lo que hay ahí no se ha cumplido? Por ejemplo, vamos a leer Isaías capítulo 11, versos 6 al 8. Isaías 11, 6 al 8. Y ustedes me avisan si alguna vez han visto cumplirse esto. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El novillo y el cachorro pasearán juntos, y un niño pequeño los conducirá. Ok, ¿algunas veces han visto eso cumplirse? Yo creo que no. Vamos a leer Sofonías capítulo 1, verso 2. Sofonías capítulo 1, verso 2. Capítulo 1, verso 2. Okay. Voy a aventarlo todo sobre la superficie de la tierra, oráculo de Yahvé. Es decir, no va a quedar nada en la superficie de la tierra. Todavía estamos aquí debatiendo hoy. Así que esto no se ha cumplido.
¿cómo es posible que llamen Antiguo Testamento algo que todavía no se ha cumplido? Eso es palabra de Dios, es palabra que está viva. No confundamos Antiguo Pacto con los libros de Génesis hasta Malaquías, porque los profetas hablaron muchas cosas que todavía no se han cumplido. Por lo tanto, es completamente vigente. Lo que no es vigente es la ley judía, la justificación, lo puro, lo impuro, el sacrificio por los pecados, porque ya el Señor cumplió la ley y se dio por todos los pecados y nos santificó con una sola ofrenda de una vez por todas y para siempre. Eso es lo que está derogado de eso que llamamos Antiguo Testamento. Es importante comprender eso, gloria sea al Señor. Es importante entender que antigua ley, Antiguo Pacto, no significa Antiguo Testamento. Gloria sea al Señor. Vamos a ver que muchos pueden decir bien que Melquisedec ya no recibe diezmos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Bien, este argumento es erróneo. Vamos a leer Hebreos capítulo 7, versos 23 y 24. Hebreos 7, versos 23 y 24. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable. ¿Saben qué quiere decir inmutable? No puede cambiar ni puede ser cambiado. Si ahora el hermano Luis dice que el sacerdocio de Melquisedec cambió y que la iglesia ya no debe de pagar diezmos al sumo sacerdote, entonces el sacerdocio del orden de Melquisedec no es inmutable. Si es inmutable, entonces como mismo en el libro de Génesis él recibía diezmos, como mismo los recibe ahora, porque es inmutable. Si vamos a al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, inmutable quiere decir no puede cambiar ni puede ser cambiado. Ojo con esto. La Escritura dice que ni aun Cristo quiera, Él puede cambiar su sacerdocio. Y nadie lo puede cambiar. Ni el hermano Luis, ni yo tampoco. No lo podemos cambiar. Es inmutable. Gloria sea al Señor. Inmutable. Lo recibía antes, también lo recibe ahora. Otra cosa que pueden afirmar, no sé si él lo va a usar, pero muchos lo usan, y es que Martín Lutero rechazó los diezmos. Porque todos ven a Martín Lutero como el padre de nuestra iglesia. Nosotros no seguimos lo que creía Lutero. De hecho, Lutero creía más parecido a los creyentes católicos que están aquí que lo que yo creo. Es decir, si él se sentara hoy a debatir contra Luis Toro y contra mí, lo apoyara más a él que a mí, créanme. Exacto. Es cierto. Es decir, ¿por qué razón? Porque nuestra fe es completamente diferente a la de Martín Lutero. Así que Martín Lutero era un católico reformado. Nosotros no somos católicos. Amén. Es decir, eso es importante entender. Otra cosa que puede exponer es que los pastores obligamos a diezmar. Esto es un error. O que robamos, peor todavía. Bueno, ya esto sería un argumento ofensivo. Es decir, espero que no lo use. Ahora, ¿por qué es un error? Porque sería una falacia de generalización. Todos sabemos que sacerdotes católicos han cometido hechos detestables. ¿Todos lo hacen? No. ¿Hay pastores ladrones? Sí lo hay. Todos no. Es decir, yo no puedo usar la falacia de generalizar porque estaría siendo un falso testigo, porque yo no conozco la vida del hermano Luis. Él no puede generalizar contra todos los pastores porque estaría siendo un falso testigo. Y la Biblia condena al falso testigo. Lo condena. ¿Por qué razón? Porque estaría generalizándonos a todos. Y eso es un error y ya es un argumento que es ofensivo. Espero que no lo use. Espero que no lo use. Oro a Dios y pido porque no lo use.
Bien, otra cosa que puede decir es que Cristo no habló del diezmo. Esto es erróneo tampoco. El Señor sí habló del diezmo. Vamos a ir a Lucas capítulo 11, verso 42. Lucas 11, 42. ¿Qué tiempo me queda? 5 minutos. 5 minutos. Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la No me puedo menta pasar, y después tú- y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Bien, la escritura dice sin dejar de hacer aquello. Hay muchos que usan este pasaje para decir, mira, el Señor le está diciendo fariseos hipócritas que diezman y se olvidan de la justicia. Pero ahora el Señor dijo, esto era necesario hacerlo sin dejar de hacer aquello. Porque tú seas perfecto, el Señor no te dice, tú tienes que ser perfecto y entonces ya puedes dejar de darme a mí. No, porque eso te seguiría siendo imperfecto. El que peca, el que viola la ley en un punto se hace culpable de todo, lo dice la Escritura. Vamos a leer Lucas capítulo 18, versos 11 y 12. Lucas 18, versos 11 y 12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Gloria sea el Señor. Vamos a ver que esto se pone más interesante, porque aquí el Señor dice, doy diezmos de todo lo que gano. No, ya no aquí nada más que es la menta, no aquí es la fruta. Saben que muchas veces los apologistas católicos, cuando quieren criticarnos a los evangélicos, ponen algún meme que dice, traen una gente con un saco con mucha fruta, muchas viandas, y dice, aquí te traigo el diezmo, pastor. Bien, en este verso dice, doy diezmo de todo lo que gano. Ahora, el hermano Luis me puede decir sí, pero no se fue justificado. Ahora, todo lo que él estaba haciendo era correcto. ¿Qué le faltaba a él? Le faltaba la humildad. Porque si vamos a tomar en cuenta, le faltaba humildad porque él decía, yo soy bueno y este publicano no lo es. Vamos a leer, dice, el fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Si vamos a tomar en cuenta que el Señor lo estaba criticando y por eso no debemos de diezmar, entonces podemos robar, podemos ser injustos, podemos ser adúlteros y podemos hacer todas las cosas o dejar de hacer todas las cosas buenas que estaba haciendo este fariseo. Así que el Señor lo único que estaba reclamando de él es que fuese humilde delante de Dios. No estaba criticando que él diezmase. El Señor Jesucristo sí habló de los diezmos y ojo, que no habló del diezmo de Leví, sino del de Melquisedec, porque dijo, doy diezmos de todo lo que gano. No viandas, no tomates. Si me quedan tantos minutos ya entonces puede pasar y ya entonces después yo doy los demás argumentos que tengo. Aplauso para el hermano. Vamos, dale, fue el tiempo. A ver. El hermano comenzó diciendo que él no daba diezmo de Leví, de Aarón, pero terminó diciendo que sí los daba. ¿Por qué terminó diciendo que sí los daba? Porque terminó con San Lucas, capítulo 18, versículo 10 en adelante, cuando los fariseos, que pertenecían a la religión judía del sacerdocio de Aarón, daban el diezmo. Y ahí dice Lucas 18:10, y lo vamos a leer, Lucas 18:10, que él mismo lo tomó, que eran fariseos. Escuchen.
Sí, délo ahí, dale. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo. Ahí está. Otro Aquí está publicano. claro. Uno fariseo, y ponga cuidado que el fariseo fue que el diezmó. Siga. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo. Ahí está. Ese diezmo no es el de Abraham. Ese diezmo no es el de Melquisedec. Es el diezmo de los fariseos, que es de Leví, de Aarón. De modo que si él se apoya ahí, está argumentando cosas que no son. Está diciendo cosas que no son, no tiene coherencia con lo que dice, que no está tomando lo de Leví, lo de Aarón, con lo que enseña. Me tomó otra cita, que yo la tomo de Mateo capítulo 23, versículo 23, que ustedes van a darse cuenta que también los fariseos, otra cita, que también lo dice que los fariseos, la misma, pero la voy a tomar del otro evangelio. Mateo 23, 23. Fueron las 2 citas donde él me mostró que Jesucristo sí habló del diezmo y que dijo que sí, que eso era bueno, pero que había que guardar también lo demás. Entonces, si Jesucristo dijo que había que guardar el diezmo de los fariseos, que era el diezmo de Aarón, de Leví, porque él dice que no lo guarda. Dale. Hay de ustedes, escribas y fariseos. Fariseos. Entonces no me venga a decir que eso era antes de Abraham, antes de que viniera la ley de Moisés. Antes, no. O antes que viniera el sacerdocio de Aarón. No. Está hablando ya de fariseos. Sí son fariseos. Hay de ustedes fariseos. Hipócritas que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Sin descuidar aquello. Y él dice que eso ya no vale, que ellos ya no lo practican. Entonces Jesucristo nos mandó a hacer otra cosa distinta. ¿A quién le creo? ¿A Jesucristo o a quién? La verdad es que es una manera de querer engañar, sin quererlo, porque no creo que el hermano tenga la intención de engañarnos. Simplemente es de justificar el por qué el diezmo. Yo no le voy a hablar del Antiguo Testamento porque él dijo que él ya dio los argumentos y él mismo quitó los argumentos. Bueno, yo no le voy a hablar del Antiguo Testamento para que no, le voy a hablar del Nuevo Testamento. Simplemente ustedes verán que Jesucristo en 2 ocasiones habla del diezmo. Y esta cita ellos la utilizan, estas 2 citas que le estoy diciendo. Pero si ustedes ponen la lupa, verá que Jesucristo no le dice a los apóstoles: ustedes van a ir y van a cobrar el diezmo. Ustedes van a observar que las 2 veces en que Jesús habla del diezmo, dice: los fariseos cobraban el diezmo. Los fariseos, nosotros no somos fariseos. Los fariseos eran los que cobraban el diezmo. Los que daban, los que estaban pendientes del diezmo. Gracias, Señor, porque yo no soy como ese publicano, yo sí doy el diezmo. Entonces los fariseos no eran los que cobraban, sino daban el diezmo. Ah, caramba. Jesucristo a los fariseos, ¿por qué le dice a ellos: sí tienen que seguir ustedes haciendo aquello? Preocúpense por la justicia, esto es lo más importante, sin olvidar aquello. ¿A quién se lo está diciendo? A los judíos. ¿Por qué se lo dice a los judíos? No a los cristianos, no entiendo a los cristianos. Ahora bien, le voy a mostrar a ustedes, hermanos, por qué nosotros en la Iglesia Católica no obligamos. Ojo, en la Iglesia Católica, bien lo decía él, nosotros creemos en el diezmo. A diferencia de los hermanos, es que no obligado. Segundo, no la 10ª parte, lo que usted quiera dar, pueda dar y quiera dar. Entonces, si ¿cuál es el problema de los católicos? Que como no es obligado, no lo dan. ¿Cuál es el problema de los hermanos separados? Que tiene que ser obligado y la 10ª parte. Pues estamos cometiendo errores todos. Ajá. Pero escuche, vamos a ver por qué yo no creo en el diezmo, con el respeto que merece el hermano Eduardo. Porque es que Jesucristo envió a los apóstoles en Mateo capítulo 10, versículo 7 en adelante,
Él le da unas órdenes claras, precisas de lo que tienen que hacer los apóstoles de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, los pastores de la iglesia de Jesucristo. No cualquier pastor, el pastores de la iglesia de Jesucristo. Pongan cuidado. Mateo capítulo 10, versículo 7 en adelante. Y al ir proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. Gratis lo que recibieron, denlo gratis. Lo que recibieron gratis, denlo gratis. Aquí hay un choque con el diezmo. Jesucristo no manda el diezmo. Dice, ustedes lo han recibido gratis, vayan, los está mandando. Ustedes entonces van a ser gratis, porque lo han recibido gratis. Sigan. No se preocupen ustedes. No se preocupen ustedes Por el oro, ni la plata, ni cobre en sus bolsillos. No se preocupe de nada de eso. A sus apóstoles, a sus pastores. Eso fue lo que enseñó el maestro. O sea, yo no le voy a hablar del Antiguo Testamento. Yo le voy a hablar del Nuevo Testamento, porque ya él dijo que no quería que le hablara del Antiguo Testamento. Sí tenía cita del Antiguo Testamento, y tengo. Pero, como él no le quiere que la toquemos, pues no la toco. Me voy con puro Nuevo Testamento. Ahora, observen, esto fue cuando mandó a los 12. Ahora vamos cuando mandó a los 72. Lucas capítulo 10, versículo 1 en adelante. Manda a los 72. Y vamos a ver si ahí sí los mandó a cobrar el diezmo. O cuando mandó a los pastores, que fue al comienzo, que eran 12, los mandó a cobrar el diezmo. Y a los 72 no los mandó a cobrar el diezmo. En ninguna parte Jesucristo manda a cobrar el diezmo. Vamos a ver cuando mandó a los 72. Dale. Lucas 10. Después de estas cosas designó el Señor también otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí viene, siga. Id, he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. Esperen otro poquitico, siga. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. No llevéis bolsa, dinero. No llevéis bolsa, no llevéis nada por el camino. Ese es el mandato que él le da a los apóstoles. Vamos a ver si los apóstoles cumplieron. Vamos a ver si los apóstoles tenían presente esto o no. Por ejemplo, un San Pablo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 33. En Hechos 20, 33, San Pablo nos dice claramente si él cumplió o si él no cumplió lo que el Señor manda. Hechos 20, 33. ¿Sí mandó el Señor? ¿Sí lo cumplen los apóstoles o es un invento? A ver. Yo de nadie codicié plata, oro o vestidos. Escúchelo, repítalo de nuevo, dice Pablo, óigalo, Pablo es uno de los pastores de la iglesia. Yo de nadie codicié plata, oro o vestidos. Siga. Ustedes saben que estas manos proveyeron a mis necesidades y a las de mis compañeros. En todo les he enseñado que es así, trabajando como se debe socorrer a los débiles, y que hay que tener presentes las palabras del Señor Jesús, que dijo, ¿Cuáles? mayor felicidad hay que en dar que en recibir. Y Pablo dice, por si acaso Pablo dice, hay que hacer lo que dice el Señor Jesús. Eso es lo que a mí me interesa, lo que dice el Señor Jesús. Yo no me voy a ir al Antiguo Testamento porque me prohibieron irme al Antiguo Testamento. Me quedo con el Nuevo. A ver, observen algo. Está bien. Yo quiero que ustedes vean que en el Nuevo Testamento San Pablo vuelve y juega. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Cuando él va a predicar el Evangelio, él lo va a predicar. ¿Cómo dice que lo va a predicar? ¿Cómo tiene que ser? Dale. Primera de Corintios 9, 16 en adelante. Predicar el Evangelio. Escuche, predicar el Evangelio, que es lo que hace él, que es lo que hago yo, que ese es nuestro trabajo.
Predicar el evangelio no es ningún motivo de gloria, no es ningún motivo de gloria. es más bien un deber que me incumbe. Es un deber que me incumbe. Pongan la lupa en esta frase, pongan la lupa aquí. Y tómenle la foto, dijo el hermano. Dale. Ay de mí si no predico el evangelio. Ajá, siga. Si lo hiciera por propia iniciativa, Otra vez. si lo hiciera por propia iniciativa, Tercera vez, para que pongan bien la lupa. si lo hiciera por propia iniciativa, Por propia iniciativa. El que lo haga por propia iniciativa, sin ser mandado por el Señor, sin ser verdadero apóstol, sin ser verdadero pastor, ciertamente tendría derecho a una recompensa. ciertamente tiene que una recompensa. Pero, si no vengo por cuenta propia, si no soy verdadero apóstol de Cristo, Mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado. es una misión que se me ha confiado. Ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Predicar el evangelio entregándolo gratuitamente. ¡Ay, ay, ay, ay! Eso es. Cuando usted es un verdadero apóstol, pastor de Jesucristo, lo hace gratuitamente, porque gratis lo recibieron, gratis debe darlo. Lo dijo el Señor y el apóstol lo cumplió y lo recuerda. Me viene a la memoria ahorita algo que el hermano dijo, el respeto que se merece. Él me decía, ya en el Nuevo Testamento ya todos somos sacerdotes. Ya todos somos sacerdotes. En el Antiguo Testamento y en los católicos, está el sacerdote y está el pueblo. Ya todos somos sacerdotes. Con Melquisedec, ya todos. Entonces yo le podría decir, como ya todos son sacerdotes, no cobre todo el tiempo él el diezmo. Hoy lo cobra ella, mañana él, hasta mañana él, porque todos son sacerdotes. ¿Por qué solamente él? Ajá. Ahora observen esto. A ver, van observando que según las escrituras, no hay una cita donde Jesucristo mande. Y le doy permiso para que me diga si existe, que me la dé, porque yo no la tengo. Donde Jesucristo mande a sus apóstoles a cobrar el diezmo, a sus apóstoles, y le dé en las condiciones que Él le dio, esta es la condición de cobrar el diezmo. Si Él me da la cita, debo de hablar ya y me voy y listo, se acabó. Pero eso no existe. Ahora, Él me decía, ¿y cómo va a vivir la iglesia? Habló del diezmo o la ofrenda de misionera. ¿Y cómo va a vivir la iglesia? Y el cura no me tiene una cita. Y el cura sí le tiene una cita. Donde diga que nosotros no tenemos que preocuparnos por eso, que la iglesia ciertamente tiene necesidades, sí, pero que no tenemos que preocuparnos por eso, que Dios nos da una palabra, y está en Mateo capítulo 6, versículo del 23 en adelante, nos da una palabra Jesús, claro, y eso no es solamente para los apóstoles, es para todos, es para la iglesia como tal. Y Mateo capítulo 6, versículo 23 en adelante. Ustedes verán que Jesús comienza a decirle, a dar un discurso, y le va enseñando. Y no es para la gente fuera de la iglesia, y no es para los misioneros solamente, es para todos. Dale. Es el versículo 25. Dale. Por eso les digo, no anden preocupados por su propia vida, qué comerán, ni por su propio cuerpo, con qué se vestirán. Siga. No vale más la vida que el alimento. Siga. Y el cuerpo más que el vestido. Ajá. Miren, las aves del cielo no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Por lo demás, ¿a quién de ustedes puede, por ser más que se preocupen, añadir una sola hora a su medida de su vida?
Siga. y del vestido, porque se preocupan. Observen los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la hizo, ¿no lo hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Aquí está el secreto. Hombres de poca, siga. No anden pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? Ajá, y si no, ¿con qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a beber? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que porque todas esas cosas se afanan los gentiles. ¿Lo qué? Gentiles. Los gentiles. Y escuche lo que viene, pon cuidado, dale. Pues ya sabe su Padre Celestial que tiene necesidad de todo eso. Busquen primero. Aquí, consejo, pongan la lupa. Dale. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Aquí le está diciendo a toda la iglesia. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas se les darán por añadidura. Todas esas cosas vienen por añadidura. Cuando se dan las cosas de Dios, la iglesia no se tiene que preocupar. Lo demás viene por añadidura. Lo dijo Jesús. Si hay una cita, sí lo hay. Y se lo dijo a la iglesia. Se lo dijo a todos. Entonces, no podemos decir que eso es mentira. Que no, que Jesucristo no dio ninguna cita. Que Jesucristo no dijo nada de eso. Sí, Jesucristo dio de eso. Luego, San Pablo. San Pablo viene en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6, que el hermano leyó un pedacito, pero no leyó todo. Es donde se nos muestra que nosotros dentro de la iglesia ya no tenemos la obligación de dar la 10ª parte. Sí debemos dar la ofrenda, el diezmo, sí, pero vamos a ver de qué manera. Capten que nosotros tenemos que darla de otra manera distinta a como se daba antes. Cáctelo, dale. ¿Cuál es? 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6 en adelante. Miren, el que siembra con tacañería cosechará también con tacañería. Observan que Dios deja la conciencia. Dice, el tacaño, pues que dé tacañamente y va a recoger así. El generoso, bueno, que dé generosamente y va a recoger generosamente. Deja a la conciencia de la persona. Dios nos dice, por medio de Pablo, cada quien dé la 10ª parte obligatoriamente, porque si no, está robando a Dios y se va para el infierno. No, eso no es la verdad. Siga. El que siembra en abundancia cosechará también en abundancia. Cada cual de según el dictamen de su corazón. Ahí observen ese pedacito y subrayenlo. Cada uno de según el dictamen de su corazón. ¿Se lo traduzco en castellano? Nadie, ningún pastor de ninguna iglesia le puede imponer cuánto tiene que dar. Ese es el mandato de Dios. De cada quien según el dictamen de su corazón. Siga. No de mala gana. No de mala gana. Ni forzado. Ni, pongan la lupa, ni forzado. Díganme si en esa iglesia no forzan a la gente a llevar el diezmo. Hago una aclaratoria. El hermano decía, no generalice. Acato el consejo de él, no generalizo. Entonces, observe que es arreglarlo a su manera. Es arreglarlo para decirle a la gente, tienen que dar el diezmo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice cosas muy, pero muy distintas. Es más, Jesucristo un día se quejó. Jesucristo un día se quejó de esas personas que estaban imponiendo esas leyes que realmente no eran tan importantes y que no venían realmente de Dios como tal. Mateo capítulo 15, del versículo 1 en adelante, nos vamos a mirar cómo Jesucristo nos presenta esta realidad. Esta realidad. 15, del 1 en adelante.
Cuando hay personas que hacen de eso una norma, una ley, un mandato de Dios que hay que cumplir, y pareciera que es el único mandato que hay que cumplir. Dale. Entonces se acercan a Jesús algunos fariseos Ojo, fariseos. Siga. y escribas venidos de Jerusalén y le dicen: ¿por qué tus discípulos incumplen la tradición de los antepasados? Pues no se lavan las manos a la hora de comer. Él le respondió: Mire, le ponen una que lavarse las manos y Jesús se le fue por la tangente. Le salió por donde a ellos más le dolía. y, Dale. y ustedes, Jesús le dijo, ¿y ustedes? ¿por qué incumplen el mandamiento de Dios por su tradición? Por su tradición. Dale, vamos a ver de qué mandamiento está hablando y qué tradición. Dale. Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, Ajá. y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Siga. Pero ustedes dicen, el que diga a su padre o a su madre, lo que de mí podría recibir como ayuda es ofrenda, Es ofrenda, es el diezmo. ese no tendrá que honrar a su padre o a su madre. En castellano, la plata con que usted tenía para ayudar a sus padres, incluso para ayudar al necesitado, usted no tiene necesidad de hacer nada con ellos, porque además ellos no son de nuestra religión. Usted tiene que dar es el diezmo y usted ya está listo, usted ya dio la ofrenda al Señor. Y al usted ya dio la ofrenda, usted va directo para el cielo. No importa que usted no ayude a sus padres en la necesidad, porque usted tiene que apartar el diezmo obligatoriamente y no puede fallar. No importa, su mamá se morirá de hambre, no me importa. Que se muera de hambre los otros, no me importa. Pero usted tiene que pagar el diezmo. Y dice Jesús, ¿por qué invalidan el mandamiento de Dios? Y mire que le salió por la tangente, porque ellos le estaban hablando de la limpieza de las manos. Y él le dice, a donde más le dolía, la ofrenda que ellos, preocupados para que la gente pagara. Siga. Así han anulado la palabra de Dios por su tradición. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. ¿Otra vez? En vano me rinden culto. ¿Otra vez? En vano me rinden culto. ¿Por última vez? En vano me rinden culto. Siga. Ya que enseñan doctrinas que son preceptos humanos. No lo dije yo por si acaso. No lo dije yo. Esto es palabra de Dios. Ahora, ustedes podrán ver Jesucristo en San Lucas capítulo 16, versículo 13. Vuelve otra vez con los fariseos, con los que pagaban el diezmo, con los que le importaba el diezmo. Con esa gente, Jesucristo, mire, les iba dando duro. A esa gente les daba muy duro. San Lucas capítulo 16, versículo 13 en adelante. Ningún criado puede servir a dos señores, Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Siga. o bien se dedicará a uno y desdeñará al otro. Ajá. No pueden servir a Dios y al dinero. No pueden servir a Dios y al dinero. Eso no. Preocúpense por el reino de los cielos, que lo demás viene por añadidura. Nadie puede servir a Dios y al dinero. Y pongan la lupa lo que viene. 14, Pablo. Sí, mamita, lo que viene, Ok. que viene. Estaban oyendo todas estas cosas los fariseos. ¿Quién? Estaban vez. oyendo todas estas cosas los fariseos. Estaban oyendo todas estas cosas los fariseos, los que les gustaba cobrar y pagar el diezmo. Los fariseos, Que son amigos del dinero. ¿que son qué? A ver, los fariseos, ¿que qué? Que son amigos del dinero. Que son amigos del dinero Y se burlaban de él. y se burlaban de él. Si se burlaban de Jesús, les doy permiso que se burlen de mí.
porque yo estoy haciendo la palabra de Jesús, la estoy trayendo aquí para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. Y hay permiso para que se burlen de mí. Pero Jesucristo dijo, claro y raspado, otra vez, repítamelo los fariseos. Estaban oyendo todas estas cosas los fariseos, que son amigos del dinero, y se burlaban de él. Y les dijo, ustedes son los que se las dan de justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones. ¡Tome, papadito! ¡Tome! Jesucristo le dio a los fariseos duro, porque ellos lo que le importaba era el dinero, y todo era por el dinero, y el diezmo era lo importante para ellos. Y entonces, caramba, Jesucristo no lo afirma, Jesucristo más bien lo niega, Jesucristo está en contra de eso. Entonces, ¿por qué la gente persiste y dice, no, es que el diezmo tiene que ser obligatoriamente? No, eso no es una ley para nosotros. Si ciertamente allá hablaba del diezmo en el Antiguo Testamento, de Abraham, de todo eso que dio el diezmo, ciertamente sucedió, sí, pero eso era para el pueblo de Israel, allá con Abraham, después con Aarón, el Leví, todo está bien, pero eso era allá en aquel tiempo que era obligatorio. Ya en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, como dice el hermano, ya nosotros no encontramos un mandato explícito de Jesús para que diga que tenemos que guardar el diezmo. Además, bueno, si ustedes, vamos a suponerle que no aceptemos, como dice el hermano, no aceptemos a ver el diezmo allá, no aceptemos el diezmo de los levitas y de allá de, ¿cómo es? De Aarón. Pero sí tenemos que saber qué función cumplía el diezmo. ¿Cuál era la función del diezmo? Número, capítulo 18, versículo 20. Cuando Jesucristo, cuando Dios inventó el diezmo. Número 18, 20. Ahí da una explicación de por qué se inventó. ¿Por qué Dios inventa el diezmo? Yahvé dijo a Aarón, tú no tendrás heredad ninguna en su tierra. Sí, Yahvé dijo a Aarón, tú no tendrás heredad ninguna en la tierra. Siga. No habrá porción para ti entre ellos. No habrá porción entre las tribus de Israel, no habrá porción para ti entre ellos. Siga. Yo soy tu porción y tu heredad entre los israelitas. Yo soy tu porción y tu heredad entre los israelitas. Escuche, siga. A los hijos de Leví les doy una herencia, todos los diezmos de Israel. A los hijos de Leví les doy como herencia Los diezmos de Israel. todo el diezmo de Israel. Se los da Dios como herencia a los levitas, porque ellos no tenían herencia. A cada uno le dio herencia. Él habló de nuestro padre Jacob, Israel. ¿Y quién es el padre de las 12 tribus? Jacob, ese mismo. Y de ahí viene Leví. Y cuando repartió la herencia, a Leví no, porque la herencia es Dios, y Dios se encarga de alimentarlo a él con los diezmos. Siga. A cambio de su servicio. A cambio de su servicio. Ustedes me sirven a mí y yo les doy el diezmo. Siga. Del servicio que prestan en la tienda del encuentro. Bueno, siga el 24. Ahí mismo, en el 24. Okay. Porque yo les doy en herencia a los levitas los diezmos. Porque yo le doy en herencia a los levitas el diezmo. Siga. Que los israelitas reservan para Yahvé. Que los israelitas reservan para Yahvé. Cuando dice, le está robando el diezmo a Yahvé, es cuando no se lo da a los israelitas. Porque ese diezmo no es Yahvé que va a venir. Aquí estoy, hijo mío, venga para acá el diezmo. Ay, 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 ay. Venga para acá. No. Él lo reserva y lo tiene que agarrar. Los levitas son los que pueden representar a Dios cuando usted agarra el diezmo. Siga, es reservado para ¿cómo es? Repítalo. Porque yo les doy en herencia a los levitas
los diezmos que los israelitas reservan para Yahvé. Para Yahvé. Todos los diezmos, todos reservados para Yahvé, los reciben los israelitas. Siga. Por eso les he dicho que no tendrán heredad entre los israelitas. Por eso ellos no tienen heredad. Y yo les decía, ¿dónde aparece en la Biblia? Y no me lo demostró, y todavía lo espero, donde le dé permiso a él de cobrar el diezmo. Pero es que todos somos sacerdotes, entonces no cobre usted el diezmo, deje que lo cobre el más pobre. ¿Pero por qué tiene que ser usted? El diezmo es para los levitas como herencia. Listo, por eso somos cristianos. Yo quiero verlo. Con mis propios ojos quiero leerlo. Yo le leo el capítulo y le leo el versículo para yo convencerme yo mismo. Porque eso no existe. Eso no existe. Con el respeto que merece el hermano Eduardo. Eso no existe. Y si existe, que me lo muestre. Hermanos queridos, ustedes van a ver que le voy a dar el chance. Él pidió el tiempo después que yo hablara. Y lo va a tener. Y hermano Eduardo, vas a tener el tiempo para que me dé el capítulo y el versículo donde Jesucristo mandó a los discípulos, a su iglesia, a cobrar el diezmo. Y entonces yo me quedo tranquilo. O donde me diga que usted o cualquier pastor de cualquier iglesia, porque aquí lo cobra él, lo cobra otro pastor de otra iglesia, ¿verdad? Cualquier pastor de cualquier iglesia, y no un laico, porque todos son iguales, ¿por qué no ellos cobran el diezmo y por qué ustedes sí? Eso lo tengo que saber yo. Y cuando yo lo sepa, pues entonces me quedo callado y acepto y digo, aquí está el capítulo, aquí está el versículo, yo lo acepto porque es palabra de Dios. Si no, entonces usted debe descubrir que en la Biblia sí hay el mandato del diezmo, y sí Jesucristo habló que algunos cobraban el diezmo, pero eso eran fariseos, no eran los cristianos, eran los fariseos, y yo no quiero ser fariseo, hipócrita, no quiero ser de eso, sino quiero ser cristiano, creyente, que cumpla el mandato del Señor. Y bien lo decía él. ¿Por qué? ¿Por qué no me importa ser fariseo? Porque él bien lo decía allá en Lucas capítulo 18, versículo 10 en adelante, que cuando el fariseo decía, gracias Señor, porque yo no soy como eso, yo doy el diezmo. Y dice, mire, ese no bajó justificado. Entonces, ¿por qué muchos, no usted, pero muchos dicen que con el dar el diezmo ya está justificado? Ya es listo, ya no hay ningún problema. Si aquí dice que este daba el diezmo y no fue justificado. Y hasta que nosotros nos pongamos el porqué, ellos no van a entender por qué nosotros no lo hacemos. Entonces es necesario saber el porqué y el porqué. Y esto es lo bonito que estamos haciendo hoy. Y seguimos pues con el mismo hilo que traíamos, teniendo como fundamento, como base, el mandamiento del amor. ¿Cuánto tiempo va a dedicar, hermano? 45 minutos. 45 minutos. Bueno, el árbitro para que le avise. ¿Ya comienzo? Gloria sea al Señor. Bueno, primeramente quiero señalar que el hermano Luis en toda su disertación sobre el tema realmente no expuso ni un solo verso de la Escritura que contradijera el diezmo. Es decir, él pide que yo muestre un verso en la Escritura que apruebe el diezmo en el Nuevo Testamento, pero eso es un error. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vamos a hacer las cosas de esa manera, pues tenemos que ir y adorar muertos, porque en el Nuevo Testamento no habla nada sobre eso, pero sí lo habla en el Antiguo Testamento. Es decir, es un error pensar que todo lo que no esté en el Nuevo Testamento de manera positiva, tienes que hacer esto, no lo tienes que hacer. Porque hay muchas y muchísimas prácticas, por ejemplo, el incesto, por ejemplo, el culto a los muertos, que está en los primeros libros de la ley judía, que nosotros los cristianos debemos de seguirlo cumpliendo. Él no expuso ni un solo verso que dijera que no se debía de diezmar. Ahora, él dice que yo expongo un verso donde los pastores podemos recoger los diezmos. Eso tendría un poco de lógica, pero la pierde
cuando yo le puedo decir a él que está en el mismo verso donde dice que los sacerdotes pueden hacerlo? Claro, él me dirá que ellos lo hacen de manera voluntaria. Es lo mismo, lo que es un error, es lo mismo practicarlo obligadamente que voluntariamente, porque siguiera siendo un error doctrinal y siguiera estando en contra del mandamiento de Cristo. Así que cuando él voluntariamente viola el mandamiento de Cristo, supuestamente él dice que es una violación del mandamiento de Dios, recoger diezmo, bueno, él lo viola voluntariamente, yo lo violo obligadamente. ¿Cuál de los dos tenemos más culpa? La culpa sería igual. Gloria sea al Señor. Así que ese argumento realmente no tiene base ninguna, porque la Iglesia Católica también practica el diezmo de manera voluntaria, no importa. Por ejemplo, él sabe que el sacrificio de animales ya no es algo correcto delante de Dios. Si alguien viene a su iglesia donde él pastorea en la Iglesia Católica y dice, yo voluntariamente quiero sacrificar un cordero ahí en ese altar, él le va a decir que no. Que no. ¿Por qué no? Porque es una violación de la ley de Dios hacerlo. No importa si es voluntario o si es obligatorio. Así que el argumento de voluntario o obligatorio, lamento decirte, hermano Luis, que no tiene ningún tipo de base escritural. Ahora, él habló también de los fariseos. Y es común que cuando alguien ataca el diezmo, ataque a los fariseos. Es decir, bueno, ¿qué tienen que ver los fariseos con el diezmo? Él dice que cuando Jesús habló del diezmo se lo estaba hablando a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Eran judíos? Bueno, ¿alguien aquí no sabe que Jesús también lo era? Es decir, Jesús también era judío. No había ninguna diferencia en cuanto a nación y a religión entre Jesús y los fariseos. Simplemente ellos tenían una mala conducta, pero ojo con esto, no por la ley, sino al cumplirla. Vamos a ver qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, verso 3. Rapidísimo, porque ahora sí tenemos poco tiempo. Mateo 23, verso 3. Para que ustedes sepan qué el Señor pensaba de los fariseos. Y ojo con esto, qué mandamiento el Señor Jesús da a la iglesia respecto a los fariseos. Lea qué dice, hermano. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Ay, para ahí, tírale fotografía. Tírale fotografía. Todo lo que diga, vuélvelo a decir. Así que todo lo que digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Todo lo que diga, vuélvelo a repetir, hermano, una tercera vez. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Guardarlo y hacerlo. El fariseo no era un apóstata de la ley, sino que era un hipócrita. Es decir, él sabía exactamente, era un gran conocedor de la ley, de la palabra de Dios. Pablo era fariseo. Y él cuando dice que tiene con qué enorgullecerse de la carne, él dice, en cuanto a mí soy fariseo. Es decir, como diciendo, yo sé lo que les estoy hablando, porque yo sí conozco la escritura. El fariseo era el grupo religioso judío más apegado a la ley que había. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con ellos? No es que ellos estaban equivocados, sino que eran hipócritas. Es decir, ellos sabían lo que era correcto y lo enseñaban, pero no lo hacían. Entonces, lo que Cristo está criticando aquí, no podemos tergiversar la escritura, no tergiversar, yo no creo que él esté tergiversando, sino mal interpretándola. No podemos malinterpretar la escritura. El Señor Jesús nunca dijo que los fariseos eran eso que muchos piensan que la gente que eran las personas malas, las personas que no sabían. Oh, no, él se lo estaba diciendo los fariseos. Los fariseos eran plenos conocedores de la voluntad y de la ley de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con ellos? No lo cumplían. Entonces el Señor Jesús sí nos manda a aprender de los fariseos. Ahora, aprender que es su hipocresía, no, el conocimiento que tenían de la palabra. Eso es un punto que les doy para que no crean todo lo que le dicen acerca de los fariseos. Saben que el rumor crece y crece, y entonces luego terminamos pensando más mal de ellos que lo que de verdad ellos eran. Vamos a seguir. Él habló de Lucas capítulo 18, verso 11 y 12.
que a decir verdad no me recuerdo lo que habló, pero vamos a buscarlo. 11 y 12. El fariseo, puesto que en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Oh, sí, ya me recuerdo ya, gloria sea al Señor. Él dice, doy diezmo, él dice, espérate, ¿quién te está hablando? Un fariseo. Un fariseo. Ya leímos en Mateo 23, verso 3, que lo que sabían los fariseos hacer era lo correcto, y el Señor nos manda a hacer todo lo que ellos dicen. Así que criticar, ¿cuál versículo? No, es mi tiempo. Gloria sea al Señor. Es decir, todo lo que ellos les dicen que hagan, lo hagan, dice el Señor. Ahora dice, mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud, gloria sea al Señor, me fui. Lucas 18. Dice, el fariseo puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no son como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y 1 o 2 veces a la semana doy diezmos de todo. Y él decía, ok, que yo estaba hablando, entonces estaba apoyando, ahora me acuerdo, lo que decía, el argumento de él era que yo estaba verdaderamente apoyando la ley judía. ¿Por qué razón? Porque yo estaba sacando un verso que hablaba de los fariseos. Pero si nos detenemos, dice aquí, doy el diezmo de todo. De todo. Es decir, de todo, no es tan solo de las frutas, no es tan solo de los vegetales. Él no estaba hablando del diezmo de Israel, porque habían fariseos que no solo cumplían el diezmo de Israel, sino que eran personas que trataban de ser un poco más allá, trataban de ir un poco más allá como este. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con este hombre? ¿Qué es lo que pasaba con este hombre? Él se envanecía de hacer las cosas. Si tú eres perfecto en todo lo que tú haces, mas tú te enorgulleces de esto, todo lo que tú estás haciendo te es contado por nada. Ahora, ¿eso quiere decir que lo que tú estás haciendo es incorrecto? En ninguna manera. Si tú ahora das de comer a los pobres, ¿eso es incorrecto? No. Pero si tú luego te paras y dices, yo le doy de comer a todos los pobres, va a venir Cristo y te va a decir, hipócrita. Entonces, podemos no darle de comer a los pobres. Ese argumento también carece de todo. Gloria sea al Señor. Vamos a entender algo, que Jesús era un judío y es claro que estaba hablando con judíos. Él habla de que el evangelio se da gratuitamente y habló de Hechos 20:34. Léeme rápido, Hechos 20:34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Bien, vamos a dejarlo ahí, gloria sea al Señor. Es decir, él está exponiendo el argumento de que el evangelio hay que darlo gratuitamente. Entonces Pablo estaba mintiendo o era un hipócrita, porque vamos a leer 2 de Corintios 11:8. 2 de Corintios 11:8. A otras iglesias despojé recibiendo de ellas con qué vivir para servirles. Ojo con eso. A otras iglesias despojé, y en la versión Reina Valera dice recibiendo salario, recibiendo con qué vivir. Entonces ya Pablo estaba diciendo mentiras. No, se está malinterpretando lo que él está diciendo. Es decir, no es lo mismo trabajar con un interés en el dinero a que tú recibas lo que es justo. Son dos cosas completamente diferentes. Así que el evangelio ese gratuito, ese argumento de gratuitamente el evangelio, es un argumento que no se conjuga ni con la iglesia evangélica ni con la iglesia católica, porque en la iglesia católica también los ministros reciben algún tipo de salario, sea de una cosa o de otra. Entonces ellos están incumpliendo la palabra de Dios o lo que él enseña. No, él está diciendo que el evangelio se da gratuitamente, por eso él está incumpliendo la palabra al no darlo gratuitamente. No,
Él está simplemente malinterpretando la escritura, porque Pablo dice claramente que Pablo recibía salario. Gloria sea el Señor, cuando le toque a él, entonces levanta la mano. Ahora, el más interesante de todos los argumentos, es Mateo capítulo, es cuando él dijo que la iglesia no necesita, es decir, Mateo capítulo 6, verso 25, él dijo que la iglesia local no necesitaba de sostenimiento porque Dios proveía por fe. Vamos a leer qué dice Mateo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Gloria sea al Señor, gloria sea al Señor. Ahora, entonces Pablo estaba creyendo que la iglesia local era bendecida por Dios, pero no los santos de Jerusalén. Porque en 1 Corintios 16, verso 1 y 2, él pide ofrenda para los santos de Jerusalén. Porque entonces no le dijo a los santos de Jerusalén, ustedes crean por fe que el Señor les va a proveer. En varias veces en la Escritura, Pablo incluso insta y critica a los cristianos por no ofrendar. Gloria sea al Señor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si el amigo Luis está diciendo que el Señor lo que quiere es que nosotros esperemos tranquilamente que Él provea. Entonces Pablo no era un hombre de fe, o Pablo pensaba que Dios no amaba a los santos de Jerusalén. Por lo cual entonces yo pienso que ese argumento también es inválido. Vamos a seguir, gloria sea al Señor. Y apunté solo algunos. Todo lo demás que él criticó sobre el diezmo, lo criticó del diezmo que yo dije que nosotros no practicábamos, que era el diezmo levita, que si se da una vez al año. Claro que se tenía que dar una vez al año porque las cosechas eran una vez al año. Es decir, era lógico que ellos recogían la cosecha una vez al año y que por ende tenían que también diezmar conforme a la cosecha que ellos recogían. No es como nosotros que cobramos todas las semanas. Está leyendo la palabra fuera de contexto. Claro, trabajando. No, yo no hablo del diezmo. Oye, yo no he hablado de la palabra de Dios. Eso lo dijo él. Nosotros trabajamos. ¿Ustedes son pastores? Entonces tu argumento es inválido. ¿Tú eres pastor? No, ¿verdad? Nosotros por favor, cobramos. Necesitamos dejar que el hermano exponga, porque la idea, recuerde, la idea simplemente es que la persona observe. Ustedes están observando. Sigan observando, gloria sea al Señor. Ustedes están observando y tienen que prestar atención, porque uno va aprendiendo. Simplemente tenemos que aceptar que haya personas que saquen argumentos para... Párame mi tiempo, porque... Sí, porque es necesario. Al uno intervenir, entonces le roba tiempo a él. No podemos hacerlo. Solamente tenemos que analizar. Ustedes tienen capacidad de análisis. Ustedes van mirando qué está haciendo él. Ustedes tienen ojos, ustedes tienen oídos. Ustedes escucharon como yo les expliqué. Están escuchando como él está explicando. Ustedes están analizando. ¿No creen usted que solamente usted está analizando? Toda la gente está analizando. Bueno, vamos a seguir. Gloria sea al Señor. Amén. Bien, hay que comprender algo y vamos entonces a hablar ahora respecto al catolicismo y el diezmo. Porque un sacerdote católico es el que está literalmente diciendo que el diezmo no es bíblico. Al decir que no es bíblico, no se puede dar ni voluntario ni obligatorio, porque no hay ningún verso que diga ahora ya no lo den obligatorio, lo dan el diezmo voluntario. Habla de la ofrenda, no habla nunca del diezmo. Bien, dice la Enciclopedia Católica. Vamos a hablar entonces con palabras católicas. Dice la Enciclopedia Católica, Soglia Institut, Canon 11,12. Lo pueden buscar ahí en Google y va a salir la página de la Enciclopedia Católica. Dice, la ley natural y divina que no puede ser abrogada, ojo, ni anticuada, ordena que se pague el diezmo. Eso lo dice la Enciclopedia Católica. Ojo con esto, dice que no puede ser abrogado, pero peor aún, no puede ser anticuada. Así que el decir que el diezmo está fuera de tiempo está en contra del magisterio católico. Bien, vamos a entender, él puede decir que creemos en el diezmo, pero no es obligatorio. Bien, el concilio de Tours, en el 567, en el concilio de Macon, en el 585, el diezmo era obligatorio
bajo pena de excomunión. Así que los que no diezman aquí, conforme al concilio de Macon, están excomunicados de la Iglesia Católica, excomulgados, perdón. Bien, dice, si la Iglesia Católica decretó los diezmos en el concilio de Macon, ¿por qué no se practica? Ya eso es decisión del catolicismo, ¿qué es lo que hace? Bien, vamos a ir a ver ahora unos temas bien importantes, gloria sea el Señor, y vamos a ver qué dijeron los primeros cristianos acerca del diezmo. Hoy el sacerdote, creo de aquí, de esta parroquia, está hablando de San Jerónimo. Pero ustedes saben qué dijo San Jerónimo sobre el diezmo. Dice, por lo tanto, si yo soy porción del Señor, vivo del diezmo y sirvo al altar. Vivo del diezmo. Eso lo dijo San Jerónimo. Eso lo pueden buscar. Esto que hemos dicho, esto es palabra de San Jerónimo, de los diezmos dados por el Antiguo Testamento, los levitas también lo entendemos para el pueblo cristiano. Ahí hay problemas. Ahí hay problemas porque estos son católicos prominentes hablando. Bien, dice Hilario de Pointe en el 305, la práctica de diezmar no debería ser omitida, es apropiado que sea practicada. Este es un hombre del 315. Dice Ambrosio de Milán en el 337, debe pagar los diezmos fielmente. De todas las cosas que Dios ha dado al hombre, se ha reservado una 10ª parte para sí mismo. Ya leímos a San Jerónimo. Dice Juan Crisóstomo en el 347, lo que no era un asunto de asombro para los judíos, ha llegado a serlo para los cristianos. Si en ese entonces había peligro, de olvidar los diezmos, piensen cuánto peligro debe ser ahora. Dice San Agustín, un católico bien prominente y un buen hombre de Dios a mi modo de ver. Dice, separa una suma fija de tus ganancias, una 10ª parte, no dice oncena, no dice 9%, una 10ª parte si así quieres, aunque esto es poco. Escuchen esto, porque está escrito que los fariseos diezmaban y que dijo el Señor, a menos que vuestra justicia supere a la de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Si aquel cuya justicia debe ser superada daba una 10ª parte, ¿cómo lo superarás si al menos no lo igualas? Eso lo dijo San Agustín y esto está en video, saliendo por todos lados. Después pueden buscar si estos argumentos son válidos o no son válidos. Entonces lo importante que hemos visto aquí es que realmente yo me asombré cuando Luis me pidió debatir sobre el diezmo, porque dije, ¿cómo debatir sobre el diezmo? Si está bien explícito en la historia que la Iglesia Católica siempre practicó el diezmo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en el tercer concilio de Letrán? Se toma la decisión de empezar a reducir esto. ¿Por qué? Porque había corrupción en los sacerdotes. Es decir, ellos daban los diezmos a los príncipes para recoger favores de ellos. Y eso es un problema interno del catolicismo que ha ido cambiando su doctrina a lo largo de la historia, y llegan ahora ustedes y recogen una Iglesia Católica que no creen en el diezmo. Pero la Iglesia Católica de San Agustín, la Iglesia Católica de San Jerónimo, la Iglesia Católica del Concilio de Macon, del Concilio de Letrán, de todos estos concilios, sí creía en el diezmo. Así que yo realmente me asombré cuando él quiso debatir sobre esto. ¿Qué es lo que sucede en esto? Y es lo que yo me asombro. Es que literalmente, como hay diferencias entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica trata de coger, de atrapar en error, vamos a decir así, a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica trata de atrapar en error a la Iglesia Evangélica. Y por eso realmente estamos discutiendo de cosas que literalmente ambas iglesias creemos. Que no lo practiquen, eso es otra cosa, pero tienes que aprender de tu propia fe y aprender del propio catolicismo romano. Hombres como San Jerónimo, como San Agustín, ellos sí creían en el diezmo. Yo respeto la decisión de la Iglesia Católica de no cobrarlo. Ahora han tomado la decisión de no hacerlo más, y yo se la respeto. Pero realmente atacar el diezmo cuando siempre se ha practicado, y él me puede decir, ya no lo practicamos, yo le digo, uno de los dogmas católicos, una de las creencias católicas es que la Iglesia es infalible. Cuando es que en cuestiones de fe, cuando se reúnen concilios, es infalible. Entonces, ¿qué pasaba? La Iglesia de aquellos tiempos era ladrona y esta es fiel a Dios. Pues ya eso es decisión de él, juzgarlo. Pero si él juzga
A la iglesia evangélica está juzgando, a la iglesia católica está juzgando a San Agustín, está juzgando a San Jerónimo, y están juzgando a muchos hombres de Dios que realmente entendieron en la Escritura lo mismo que yo entiendo y posiblemente lo mismo que entiende él. Lo que pasa es que no es la postura de la iglesia católica. Ahora, muchos católicos realmente entienden que el diezmo no tiene nada negativo darse. Es más, todo lo que tú le des a Dios es positivo. ¿Qué negativo hay en darle a Dios? Es una cosa risible. Pelear contra algo que siempre es positivo. Darle a Dios siempre es positivo. El ministro robe o no, ya él tendrá su juicio. Ya él tendrá su juicio. Es decir, ya Dios le juzgará, ya Dios lo enviará al infierno. Pero si vamos entonces a juzgar las cuestiones de la fe por el ministro, entonces no llevemos nuestras esposas a la iglesia porque por si el ministro se mete con ella. Y entonces, ¿cuántas cosas dejaríamos de hacer? Literalmente no fuéramos a la iglesia. Y hablo católica, evangélica, de cualquiera. Porque donde estamos nosotros los seres humanos siempre hay errores y siempre hay corrupción. Lo hubo dentro de los 12 apóstoles, uno se vendió por monedas de plata. Así que hay que a un pastor que se venda por monedas de plata, ¿le parece raro? No le parece raro, no les debe parecer raro. A mí no me parece raro. A mí no me parece raro que pase. ¿Por qué razón? Porque si en 12 personas, tan solo 12 personas, uno de ellos se vendió por dinero, en 100 pastores, por lo menos 20, 30 se van a vender. Yo no lo dudo, pero esos 20 o 30 realmente van a recibir su pago a la hora que el Señor quiera, como en todas las cosas. Ahora, realmente debatir sobre el diezmo entre la iglesia católica y evangélica, yo no lo veo ni siquiera un poquito lógico. Yo me asombré y yo le dije en un video, no sé si lo vio, le dije, yo creo que elegiste el tema equivocado. Creo que lo elegiste equivocadamente. ¿Por qué razón? Porque realmente no va a haber argumentos que él pueda argumentarme porque su propia iglesia lo practicó. Su propia iglesia lo practicó. Ahora, si San Agustín estaba equivocado, que él diga que él lo está, bueno, yo también lo estoy. Si San Jerónimo lo estaba, pues yo también lo estoy. Es decir, no tengo más nada que decir. Le doy las gracias a todos porque me han dado la oportunidad de venir aquí. Y yo sé que tenemos diferencias, pero no nos vean como los perseguidores. No lo somos. Simplemente tenemos una fe y la exponemos. Ustedes tienen la fe y la exponen y la defienden. Y yo veo con más valor el que defiende su fe. Me gusta más un católico como Luis, que defiende su fe, que un católico frío. Yo prefiero uno como él. Gloria sea al Señor. Amén. Bueno, hermanos, a mí me gusta que hable el hermano porque al hablar ustedes pueden captar las ideas que tiene y cómo argumenta, pero sin sagradas escrituras, cómo argumenta. Sin sagradas. Me toca a mí, ¿verdad? Pero no le hablé, ¿verdad que no le hablé? No le hablé, ¿verdad? Usted me puede hacer así, vale. Sin sagradas escrituras argumentando, él viene, nos echó unos cuentos, pero realmente, por ejemplo, él me argumentó algunas cosas. Vamos a mirar. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Él me argumenta que entonces Pablo era un mentiroso y era para refutarme a Mateo capítulo 6, versículo 25, donde decíamos, no se preocupe por lo que van a comer, por esto que van a beber. Entonces él dijo algo que yo no dije. Entonces tengo que quedarme aquí sentado esperando que el Señor me dé y ya, listo. La iglesia no es así. Ciertamente no quiere decir que él
con esa cita que tocó va a tumbar el argumento de Jesucristo o la doctrina de Jesucristo. Porque ciertamente lo vamos a escuchar. ¿Qué dice? A ver si se compagina o se contradice como él dice. Vamos a ver. Hechos, te digo, 1 Corintios 16, 2. Los primeros días de la semana, cada uno de ustedes deposite lo que haya podido ahorrar. Aquí no dice la décima parte. Aquí no dice el diezmo. Aquí dice lo que hayan podido. Observe, no dice el diezmo, la décima parte. Tampoco dice obligatoriamente. Oye, él me dice que no, que esto no, que aquí me está contradiciendo allá. No, porque los santos, es para ayudar a los santos. Sigan, a ver. Los primeros días de la semana, cada uno de ustedes deposite lo que haya podido ahorrar. Aquí no es nada obligatorio, no es la décima parte. Siga. De modo que no se hagan las colectas precisamente cuando llegue yo. Esas colectas que está hablando Pablo cuando él llegue, es lo que Jesús dice: preocúpense por el reino de los cielos, que lo demás viene por añadidura. Esa colecta que Pablo va a llevar, ¿a quién se lo va a llevar? A los que están trabajando por el reino de los cielos y no están cobrando diezmo. Y el Señor, por medio de Pablo, les está ayudando a sostenerse. No necesitan cobrar el diezmo, sino que aquí hay alguien de parte del Señor que está preocupado de recoger donde hay para llevar donde no hay. Entonces, pero ojo, no es la décima parte ni es obligado. Nosotros estamos de acuerdo con San Agustín, con San Jerónimo, estamos de acuerdo de cobrar el diezmo que se tiene que dar. Pero he aclarado, no obligatoriamente, y aclarado, no la décima parte, que hay que dar el diezmo, sí, pero no la décima parte, no obligatoriamente. San Pablo, él dice que en ninguna parte dice que tiene que ser voluntariamente. Le di la cita, donde dice que San Pablo decía, cada quien dé voluntariamente, no obligado, de 2 Corintios 9:6. Él le da la vuelta, dice una cosa y otra sin citas bíblicas para hacerle olvidar a ustedes lo que San Pablo dice, lo que las Escrituras dicen, argumentando para hablar, enrollar, para que la gente no se dé cuenta dónde está su error. Pero le estoy recordando, él me toma la de 2 Corintios capítulo 11, versículo 8, que lo vamos a leer. Entonces, si él me toma esa cita de 2 Corintios capítulo 11, versículo 8 en adelante, bueno, vamos a tomarla para ver qué dice. A otras iglesias ¿qué? Despojé. Despojé, a otras iglesias despojé, recibiendo de ellas con qué vivir para servirles. Mire, entonces Pablo está comprobando que él va a una comunidad a trabajar y no cobra el diezmo. Pero ¿qué hace para sostenerse? Jesús dice, preocúpense por el reino de los cielos, lo demás viene por añadidura. Entonces, ¿cómo se sostiene? La añadidura está en que hay otras iglesias que tienen y pueden, y esas iglesias van a apoyar a las iglesias pobres, que no tienen. Entonces, así es que juegan los cristianos. Aquí no, Pablo no está mandando que tienen que cobrar el diezmo, ni él cobra el diezmo. Si verdaderamente ellos cobraran el diezmo, aquí Pablo hubiese dicho, o pagan el diezmo o pagan el diezmo. Yo no voy a despojar a otras iglesias, ustedes se tienen que sustentar ustedes solas con el diezmo y punto. No, aquí dice, a otras iglesias fui y despojé para que no cobrarle el diezmo a ustedes. No está cobrando, no está haciendo una carga para ellos. Y mire, pero observen que San Pablo, esto lo dice en un ambiente donde él, si quiere un poquito más atrás, está luchando contra un grupo de falsos profetas. Si usted lee, analiza el capítulo 11, del 1 en adelante, ahí mismo, echa para atrás, ¿con quién está peleando Pablo? Diríamos así, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es la situación que se encuentra? Escúchenlo, del 1 en adelante, del 11, 1 en adelante. Ojalá pudieran soportar un poco mi locura.
Sí que me la soporta. Sí, que me la soporta. Celoso estoy de ustedes con celos de Dios. Observe que Pablo, hay una situación y Pablo está aclarando, estoy celoso de ustedes. Siga. Pues los tengo desposados con un solo esposo para presentarlos cual casta virgen a Cristo. No podemos estar nosotros dejándonos llevar por otros. Tenemos que ser como una casta virgen. Siga. Pero temo que, al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan sus mentes, apartándose de la sinceridad con Cristo. Siga, escuche. Pues cualquiera que se presente predicando a otro Jesús, Cualquiera que se presente predicando a otro Jesús del que les prediqué, y les proponga recibir un espíritu diferente del que recibieron, y escuche lo que viene, y un evangelio diferente del que han abrazado, un evangelio distinto del que yo les he citado, del que les he dado capítulos y versículos, siga. lo toleran tan tranquilos. Entonces aquí Pablo les reclama, ustedes los toleran tan tranquilos a esa gente, siga. Sin embargo, no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles. A pesar de que vienen enseñando un Cristo, pero de otra manera, a su manera, un espíritu a su manera y un evangelio a su manera, la gente ¿cómo los considera? Super apóstol. Y dice Pablo, no me considero inferior, siga. Pues si carezco de elocuencia, no así en presencia de todos, se los hemos demostrado. Siga. ¿Acaso tendré yo culpa porque me abajé a mí mismo para ensalzarlos a ustedes, anunciándoles gratuitamente el evangelio de Dios? Entonces, ¿cómo me dice que no es gratuito? Aquí lo vuelve a decir, es gratuito el evangelio de Dios. Pablo dice que lo llevó. ¿Y cómo se sustenta? Siga. Lo que leímos antes. Siga, mamita, siga. A otras iglesias despojé recibiendo de ellas con qué vivir para Entonces servirles. aquí coincide. Entonces no es que Pablo se contradiga como dijo el hermano. Aquí coincide. Les expliqué, les llevé el evangelio gratuitamente. Y entonces ¿con qué va a sobrevivir? A otras iglesias despojé, pero no impuse diezmo a nadie. Siga. Y estando entre ustedes y necesitando, no fui gravoso a nadie. No fui gravoso a nadie. Cuando necesité, siga. Fueron los hermanos llegados de Macedonia los que remediaron mi necesidad. Para eso entonces dice Jesús, preocúpense por el reino de los cielos, lo demás viene por añadidura. No hay ninguna contradicción. Simplemente que él le gusta dar vuelta para allí, le gusta dar vuelta allá, brincar para allí, para acá, para hacerle creer a usted y engañar a la gente como fácilmente se puede hacer. Pero estamos mostrándolo con la Sagrada Escritura. Y siga lo que dice Pablo. ¿Qué pasa cuando vienen esas personas así? Siempre evité el serles gravoso y lo seguiré evitando, por la verdad de Cristo que está en mí, que esta gloria no me será arrebatada en las regiones de Acaya. Siga. ¿Por qué? Porque no los amo, Dios lo sabe. Y lo que hago continuaré haciéndolo. Continuaré haciendo, siga. Para quitar todo pretexto a los que lo buscan con el fin de ser iguales a nosotros en los que se glorían. En lo que se gloria, siga. Porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo y nada tienen de extraño que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Siga, escuche. Por tanto, no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia. Siga. Pero su fin será conforme a sus obras. No pare, siga. Digo una vez más que nadie me tomé por necio. No me tome. Digo una vez más que nadie me tome por necio. Ajá. Pero aunque sea como necio, permítanme que también me gloríe yo un poco. Ajá. Lo que les voy a decir no lo diré según el Señor, sino como en un acceso de locura, seguro de tener algo de qué gloriarme, ya que tantos otros se glorían según la carne, también yo me voy a gloriar. Gustosos soportan a los necios. Escuche. Gustosos soportan a los necios. Siga. Ustedes que son sensatos. ¿Soportan que los esclavicen? ¿Soportan que los esclavicen? ¿Que los devoren? ¿Que los devoren? ¿Que les roben? Cuando se cobra el evangelio, cuando se cobra el diezmo, se roba, dice la Escritura. Se roba.
porque lo estoy haciendo espontáneamente, libremente. Y el mismo que escribió esto, San Pablo, en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3, nos da otro caramelo que nos vamos a comer. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 en adelante. El mismito que escribió esto. Y ojo, no estoy argumentando, dando vueltas para algún lado. No, estoy dándole capítulos y versículos, y ustedes simplemente, que están viendo por internet y por televisión, ustedes comparan, analizan, ustedes están grandes y van observando. Dale. Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6:3, escuche. 6:3. En adelante, 6:3 en adelante. Ok. Si alguno enseña otra cosa. Escuche, si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Preocúpense por el reino de los cielos, lo demás viene por añadidura. Y a la gratis lo recibieron, de lo gratis. Si no se atienen a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, a la doctrina que acabamos de escuchar con Pablo, que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada. Y escuche lo que viene, Sino que padece la enfermedad de las disputas y contienda de palabras, de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fin propias de gente que tienen la inteligencia corrompida, que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. Siga. Y ciertamente es un gran negocio la piedad. Y ciertamente es un gran negocio la piedad. Siga. Con tal de que se contenten con lo que tienen. Que se contenten con lo que tienen. Porque nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. Entonces Jesús nos está enseñando algo distinto a Pablo. No, es lo mismo, con capítulos y versículos. No estoy dando vueltas, estoy dando capítulos y versículos. Sigue. Mientras tengamos comida y vestido. Escuche, lo mismo de Jesús. No se preocupen por qué van a comer, qué van a vestir. Miren lo que dice Pablo otra vez, repita. Otra vez, repita. Mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con eso. Siga. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y la perdición. Espiritual, hablando, siga. Porque la raíz de todos los males es el afán del dinero. San Pablo dice, y la raíz de todos los males es el afán al dinero. Entonces está bien, se le respeta todo lo que él quiera decir, y para eso venimos, y con todo el amor del alma. Él lo dijo y yo lo admiro y lo felicito. Él me felicitó, yo lo felicito a él, porque de verdad, hermano Eduardo, no solamente me alegra, sino su comportamiento, su capacidad de decir las cosas sin ofenderse, sin ofender, su capacidad de tratar de vivir el amor en este compartir, a mí me deja completamente satisfecho, muy gustoso, muy agradecido, con el corazón en la mano, y creo que hoy Dios nos ha dado la oportunidad de contemplar que sí, los cristianos podemos amarnos, a pesar de que hayan diferencia, que no hay necesidad de decirnos groserías, insultarnos, no, sino que podemos decir esto, y observe, él expuso, yo expuse, ustedes escucharon, suman, restan, multiplican, dividen, saquen conclusiones. Aplauso para el Señor nuestro Dios. Gracias, hermano Eduardo. Vamos a darnos un abrazo cordial.